A todos, estamos en un nuevo taller que, como ya sabéis, llevamos desarrollando de manera conjunta desde Adela España y Adelante Castilla-La Mancha, ¿vale? Y hoy tenemos a Arturo Libona Catalán, que es especialista en nutrición y endocrinología del Hospital Universitario de La Paz. Muchas gracias por querer participar con nosotros y todos nuestros usuarios, ¿vale? Sí, a ver, si os parece, vamos a silenciar, mientras que esté hablando Arturo, vamos a silenciar todos los micrófonos para una mayor comunicación, ¿vale? Y luego al finalizar, cuando él finalice, habrá un espacio de ruegos y preguntas. Las preguntas las podemos hacer bien cuando finalice, se activan todos los micrófonos, ¿vale? O bien tenemos un chat que, si veis abajo, pone chat y aparece como una columna en la parte derecha de la pantalla, ¿vale? Y ahí podéis ir escribiendo lo que os vaya surgiendo para que no se nos olvide, ¿vale? Luego Arturo lo podrá leer y lo podrá responder. Si de todas formas, cuando ya se haya finalizado el taller, estáis en casa y decís, pues mira, me ha surgido esta duda, lo podéis comunicar a Rosa o con Adela o con Adelante, y se lo pasaremos a Arturo y si es tan amable, pues lo responderá, ¿vale? Así que nada, también comentaros que el taller se grabará, solo se grabará la imagen de Arturo, ¿vale? Por privacidad no aparecerá ninguna otra imagen, pero para luego poderlo compartir de nuevo con vosotros y con la gente que no ha podido estar en el taller ahora, ¿vale? Así que nada, cuando quieras silenciamos y comienzas, ¿vale, Arturo? Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, pues para mí es un placer poder estar con vosotros hoy y resolveros pues todas las dudas que os puedan surgir desde el punto de vista nutricional. Yo, como han comentado, pues soy endocrino, especialista en endocrinología y nutrición, y llevo ya bastante tiempo dedicándome a una consulta específica de disfagia y sobre todo una consulta específica de pacientes con ELA. Entonces, bueno, yo he vivido un poco esta pequeña ponencia pues en 3-4 partes, las partes que creo que son, o que creo pueden ser más interesantes para vosotros. Voy a estar hablando, pues no sé, unos 20-25 minutos, y después sí que me gustaría que todas las dudas que os surjan, ¿vale? Pues que me las hagáis, porque yo creo que es lo más interesante. Bueno, en primer lugar quería hablar un poco de la importancia del estado nutricional, ¿no? Del paciente con ELA. El estado nutricional es importante en todos los casos y en todas las patologías, pero bueno, sabemos que es uno de los factores clave en el paciente con ELA, porque sabemos que hay una tendencia muy importante a la desnutrición. Entonces, mantener el estado nutricional en parte mejora la debilidad muscular. Al final el músculo se mantiene por 3 cosas: se mantiene por la inervación, ¿vale? Que eso es lo que se pierde en la enfermedad; se mantiene por desuso, que en la enfermedad pues también los pacientes se mueven menos, con lo cual el desuso también hace que empeore esa debilidad muscular. Y otra cosa importante para el músculo es que esté bien nutrido. Es verdad que los 2 primeros factores nos cuesta más controlarlo, ¿vale? Porque la denervación es la propia enfermedad. El desuso, la falta de actividad física es difícil, aunque se hace rehabilitación, pero es complicado mantenerlo. Y lo que sí que podemos intentar hacer es mantener el estado nutricional para que este músculo esté bien nutrido. Por otra parte, la nutrición o el estado nutricional lo que hace es que influye mucho sobre el sistema inmune. Es decir, si yo estoy bien nutrido, si mis niveles de proteínas y de resto de oligoelementos, sodio, potasio, si yo estoy bien nutrido, en definitiva, al final mi sistema inmune va a trabajar mejor, ¿vale? Va a trabajar mejor, y con lo cual voy a tener menos tendencia a las infecciones. Y después, por otra parte, al mejorar esa debilidad muscular, una de las cosas importantes es que mejora la capacidad ventilatoria, que, como sabéis, en pacientes con ELA, en algunos casos puede estar disminuido. Con lo cual, es un punto muy importante, el que estar bien nutrido es fundamental para la enfermedad. Entonces, en la nutrición buscamos un poco 2 cosas. O sea, ¿qué queremos de la alimentación? Queremos, por un lado, que sea segura, esas son las 2 cosas que buscamos. Por un lado, que sea segura, es decir, que yo
coma con seguridad, es decir, sin atragantamientos, sin riesgo de que yo me atragante y poder hacer una posible broncoaspiración. Y por otro lado, necesito que sea eficaz la alimentación, es decir, que yo aporte todos los nutrientes necesarios para mantener un buen estado nutricional. Entonces, en ese sentido, uno de los problemas que tenemos con la alimentación en los pacientes con ELA o el paciente de lo que más oímos hablar es de la dificultad para tragar, de lo que llamamos disfagia. La disfagia en los pacientes con ELA suele empezar con una disfagia para líquidos. Lo primero que empieza a costar mucho tragar son los líquidos. Con lo cual, es una cosa que es importante que la detectemos pronto, que yo me empiezo a atragantar con los líquidos. Quizá antes que los líquidos hay una serie de alimentos que son los más difíciles de tragar, que son aquellos alimentos con texturas mixtas, es decir, alimentos que tienen por un lado mucho sólido y por el otro lado mucho líquido. Yo siempre pongo el ejemplo de la naranja y siempre les pregunto a los pacientes por la naranja. ¿Es usted capaz de comer una naranja? Y es muy difícil porque tengo que hacer dos cosas a la vez. Por un lado, tengo que estar masticando el sólido, pero mientras mastico el sólido, el líquido empieza a correr dentro de la boca, ¿vale? Y lo tengo que ir tragando. Tengo que hacer las dos cosas a la vez y eso desde un punto de vista neurológico es muy, muy complicado. Con lo cual, esas son las texturas que tengo que empezar a evitar y tengo que darme cuenta que esos alimentos con una doble textura, sólido por un lado, las texturas mixtas, ¿vale? Que son los alimentos que en las fases más iniciales de la disfagia pues aparecen como alimentos más complicados de tragar y son los que tengo que detectar, ¿vale? ¿Qué hacemos con los líquidos? Pues con los líquidos lo que hacemos es utilizar espesantes. Sabemos, porque al final tenemos mucha experiencia, muchos pacientes, que el espesante no es una cosa muy agradable. Es verdad que ahora tenemos los nuevos espesantes, que ya no que son de gomas, y bueno, no tienen ese sabor como a calcio, a pared, que parece uno que está masticando tiza, ¿no? Ya han mejorado algo, pero sabemos que no es una cosa muy, muy agradable y los pacientes tienen bastante rechazo a utilizar espesantes. Pero es verdad que muchas veces si no utilizamos espesantes no conseguimos un adecuado aporte hídrico, es decir, un adecuado aporte de agua, ¿vale? Con lo cual es muy fácil que los pacientes puedan tender a deshidratarse. Entonces, bueno, aunque sabemos que es complicado, pero nosotros insistimos mucho en utilizar los espesantes. Y por otro lado tenemos la dificultad de tragar sólidos, ¿vale? La disfagia sólidos. La disfagia sólidos aparece más tardíamente. Aparece más tarde en la progresión de la enfermedad. Y entonces lo que hacemos es que, bueno, los sólidos los vamos, tenemos que ir modificando esas texturas. De sólidos más duros pues tenemos que pasar a sólidos más blandos, y al final puede llegar un momento en el que haya que pasar a una dieta triturada completa, es decir, a comer todo por puré. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando ya empieza a aparecer esta disfagia y ya cuando no somos capaces de tomar sólidos y todo es a base de dieta triturada, pues ya muchas veces no somos capaces de ingerir todos los alimentos que necesitamos, todas las proteínas y todas las calorías que necesitamos. Y esto ocurre, aparte de por la disfagia, porque en la ELA se producen otra serie de procesos que también influyen mucho en la alimentación, o en el apetito, mejor dicho. Una de esas circunstancias pues, es, por ejemplo, la falta de actividad física, ¿no? La actividad física promueve el apetito, promueve tener hambre. Si yo hago menos actividad física, pues tengo menos hambre. Eso también influye mucho. También influye mucho la sialorrea, es decir, cuando hay un exceso de saliva. Ese exceso de saliva también complica mucho la alimentación. Por otra parte, el estado anímico. Hay veces que los pacientes pues, tienen un estado anímico que más decaído, que eso hace que también perdamos el apetito. Los pacientes a veces también se cansan al comer, se cansan
a nivel respiratorio o incluso a nivel de masticación. Con lo cual, tenemos una serie de factores que nos influyen mucho en el soporte nutricional de los pacientes y que conllevan a que sea muy fácil que los pacientes se desnutran y, como he comentado anteriormente, la nutrición es un punto clave en el tratamiento. Entonces, una vez que nosotros hemos modificado las texturas y aún así no somos capaces de que la ingesta sea suficiente, tenemos que pasar a otros tratamientos nutricionales. Y uno de ellos, por lo que antes empezamos, es por los suplementos, por los batidos, como dicen los pacientes, ¿no? ¿Cuándo empezamos los batidos? Pues empezamos los batidos cuando efectivamente ya vemos que por mucho que el paciente se esfuerce en tomar alimentos, en modificar texturas, en tomar a lo mejor todo triturado, no conseguimos un suficiente aporte calórico y proteico. Y eso lo vemos, se puede ver por muchas formas, pero básicamente en el peso ya lo sabemos. En cuanto el paciente vemos que empieza a perder peso de forma continua, o el paciente vemos que ya se atraganta bastante, entonces solemos empezar los suplementos. Otra cosa que me preguntan muchos pacientes es ¿qué batido es mejor? Como sabéis, tenemos una gama enorme, una oferta enorme de suplementos nutricionales y siempre me preguntan cuál es el mejor, ¿no? O si hay alguno mejor que otro. Bueno, al final, es verdad que tenemos suplementos nutricionales con distintos contenidos proteicos, distintos contenidos en hidratos de carbono, diferentes texturas, diferentes sabores. Intentamos siempre que el suplemento sea lo más calórico posible, que lo máximo que tenemos es hasta 2 calorías por mililitro. Pero para mí el mejor suplemento es el que se toma el paciente, el que le gusta al paciente. Yo por eso siempre en la consulta tengo ahí un muestrario enorme y les doy a probar. Les doy, pues yo qué sé, 10, 12 tipos distintos, los que tengan en ese momento, ellos los prueban y por lo general me llaman por teléfono a mí o a la enfermera y dicen, oye, que el que me gusta y el que tolero bien es este. Y entonces yo ya se lo pauto directamente. Puede que alguno sea mejor que otro en algunos aspectos, ¿vale? Pero para mí, aunque tenga mejor composición de hidratos de carbono o proteínas, si el paciente no lo tolera, no se lo toma, no le gusta, para mí ya deja de ser el mejor, por lo menos para ese paciente. Los suplementos, por lo general, se toleran bien, pero es verdad que estamos metiendo una cantidad de calorías y de proteínas muy grande en muy poco volumen. Con lo cual, ¿cómo hay que tomarlos? Pues hay que tomarlos siempre despacio y a pequeños sorbos. Hay pacientes que lo toleran tomárselo más rápido y otros que necesitan más tiempo para tomarse los suplementos. Pero lo que sí que recomendamos es que cada suplemento, pues que cada botellita, pues que se tarde entre 30 y 45 minutos como mínimo. Y hay un aspecto también de los suplementos, que por eso nosotros le damos suplementos y no sustitutivos. Muchos pacientes confunden el cuando les damos un batido, sustituirlos por una comida, ¿no? Entonces, esa no es la idea. La idea es que complementen a mi alimentación. Es decir, lo que no puede ser, o lo que nosotros no pretendemos, es que un batido sustituya una comida. No, la tiene que complementar. Yo tengo que comer y después me tengo que tomar el batido. Bien, entonces, una vez que hemos hecho las modificaciones de las texturas, por otra parte, hemos dado suplementos, hemos utilizado espesantes para los líquidos y aún así no somos capaces de mantener un adecuado soporte nutricional. El otro punto, que a mí me gusta hablarlo con los pacientes siempre el primer día de la consulta, cuando los conozco, es la nutrición a través de la sonda de gastrostomía, que supongo que ya o muchos lleváis puesta o muchos ya conocéis. Bien. En cuanto a la nutrición por sonda de gastrostomía, uno de los puntos clave es cuándo colocarla. Por lo general, quien nos marca cuándo colocarla o nuestro límite nos lo da la capacidad respiratoria. Es decir, cuando el paciente ya ha perdido bastante capacidad ventilatoria, cuando ya le cuesta bastante respirar,
hay veces que ya vamos muy tarde a la hora de colocar la sonda nasogástrica. Por eso muchas veces lo hacemos de forma profiláctica, es decir, cuando vemos que ya la capacidad ventilatoria está cayendo, antes de que caiga demasiado como para ya no poder colocarla, la colocamos. Es verdad que a veces la colocamos y el paciente no la necesita, o solo la utiliza para la medicación, o solo la utiliza para el agua, pero bueno, por lo menos ya la tenemos colocada, por si más adelante la necesitásemos, pero a lo mejor ya más adelante no la podemos colocar. Y después el cuándo colocarla también o sea, en cuándo colocarla influye mucho la decisión del paciente. Yo siempre le pregunto una cosa al paciente y es si la comida, que teóricamente debe ser un placer, se ha convertido en un suplicio. Llega un momento en que comer se convierte en un suplicio. ¿Por qué? Pues porque tengo que comer todo puré. Las cosas en puré no me saben exactamente igual. A lo mejor ya me atraganto mucho y la hora tardo muchísimo en comer. Entonces ya la hora de la comida se ha convertido en un suplicio. Entonces la nutrición por la sonda lo que hace es aliviar ese suplicio. Sí que parece que si la colocamos pronto puede mejorar un poco el pronóstico de la enfermedad, puede mejorar un poco, pero sobre todo lo que mejora es la calidad de vida, que es lo importante. Mejora la calidad de vida porque ese suplicio en el que se convierte la comida, la alimentación, enfrentarse todos los días a esos platos de puré que sé que me los tengo que tomar, o a esos batidos que no me gustan y de los que me he cansado, pero que sé que me los tengo que tomar porque tengo que estar bien nutrido, eso llega a ser un suplicio. Y entonces en ese momento es un momento de colocar la gastrostomía y con todo el sentido del mundo mejorar la calidad de vida. Bien. Una vez que se coloca la sonda de gastrostomía, lo que la alimentación por la sonda de gastrostomía es una alimentación, no digamos no artificial, pero sí que son botes como de farmacia, ¿no? Exactamente igual que los suplementos, ¿vale? Pero son botes más grandes, botellas normalmente de 500 mililitros, que se reparten, pues a lo mejor 3 botellas, 2, 3 botellas, pues a lo largo del día. Normalmente, pues en 2, 3 comidas, desayuno, comida y cena. Es verdad que hay pacientes que por la sonda la comida que introducen o la alimentación que introducen es alimentación triturada, ¿vale? Nosotros, por lo general, no lo recomendamos porque en muchas ocasiones se puede obstruir la sonda, se puede obstruir la sonda y cuando la sonda se obstruye es complicado de sustituirla y a veces hay que ir a urgencias a hacer un recambio de sonda, con lo cual, por lo general, no lo recomendamos, pero tenemos pacientes que llevan mucho tiempo utilizando alimentación triturada y metiéndola por sonda y van bien. ¿Qué riesgos tiene la gastrostomía a la hora de la colocación? La gastrostomía a la hora de la colocación requiere una pequeña cirugía, por lo general la hacen los cirujanos vasculares intervencionistas o los digestivos por endoscopia, y no suele tener complicaciones. A veces se puede presentar alguna pequeña hemorragia, pero por lo general no suele haber complicaciones. Es una intervención que dura poco tiempo, el paciente después se mantiene ingresado 2-3 días, en función de cómo va la tolerancia. Si vemos que tolera bien la alimentación, pues está 2-3 días. Y después los cuidados son cuidados muy simples. Son cuidados muy simples, hay que lavar la herida o el estómago, el agujerito, digamos, con agua y jabón, poner una gasa y comprobar el globo. Es decir, es una cosa muy, muy sencilla. En cuanto más cosas de la sonda, los pacientes, bueno, hay varios tipos de sonda, hay sondas que son más largas, que son las que se utilizan por lo general, ¿vale? Que salen pues más o menos unos 10, 15 centímetros de lo que es la piel. Y después hay otras sondas que llamamos Mickey, que es como un botoncito, que por lo general los utilizamos menos porque la manipulación es más compleja. Pero bueno, a la hora de la colocación de nutrir funciona exactamente igual. La nutrición
por lo general se puede poner o bien con una jeringuilla, a través de la sonda directamente, o lo que hacen la gran mayoría de los pacientes, se pone por caída libre, es decir, como si fuese un suero, exactamente igual. Es un sistema que se conecta a la botella donde está la nutrición, y eso se conecta directamente a la sonda y por ahí va entrando la nutrición. Bueno, y no sé si ya pasar a las preguntas. No sé si ha quedado todo claro, más o menos. A mí ahora me gustaría que me hicieseis, pues eso, todas las preguntas y que no os quedaseis con ninguna duda sobre todo esto. Yo podría seguir hablando mucho más sobre la nutrición, pero prefiero ya que me hagáis preguntas vosotros. No sé si alguien te ha escrito alguna pregunta, Arturo, o de momento... ¿Te ha escrito alguien, Arturo? ¿Alguna pregunta? A ver, es que no lo veo. Mira, por aquí va llegando... ¿Ves el chat? No, es que como estoy con el móvil... Mira, aquí dicen, por ejemplo, referente a la gastrostomía, ¿es habitual episodios de diarrea? No, por lo general no. Por lo general no. A veces sí que ocurre, hay pacientes que toleran peor alguna de las nutriciones, y entonces en esos pacientes en los que sí que aparecen episodios de diarrea, pero ya digo que no suelen ser frecuentes, lo que hacemos es que cambiamos la nutrición a otra fórmula, a fórmulas con fibra soluble. La fibra soluble no deja residuo, con lo cual previene la diarrea, o en los pacientes que no toleran fibra no soluble, esa fibra soluble hace que no tengan diarrea, pero no es una cosa frecuente. ¿Alguien más quiere preguntar? O se pueden levantar la mano, hacer una señal o lo que queráis, ¿vale? Y vamos respondiendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, Arturo, te voy a hacer una pregunta mientras que la gente se anima. Si tienes la gastrostomía hecha, ¿se puede comer por boca o ya no es posible? Ay, espera, que no te oímos. Ahora. ¿Ahora sí? Ya, ahora. Vale. Es otra cosa muy importante que se me olvidó comentar. Vamos a ver, cuando nosotros colocamos la gastrostomía, eso no significa que el paciente pueda dejar de comer. No. Si colocamos la gastrostomía es, pues, bueno, pues porque ya la dificultad para tragar es muy grande, el riesgo de aspirarse, de que pase contenido de la boca a los pulmones, es decir, y hacer una neumonía broncoaspirativa, que son muy graves, es importante, pero eso no quiere decir que el paciente pueda dejar de comer. El paciente puede tener su sonda, y puede seguir comiendo. Puede seguir comiendo aquellos alimentos que le gusten, aquellos alimentos con los que sepa que nos atraganta y en las cantidades que quiera. Porque ya lo que es la nutrición del paciente va a depender de la sonda, no va a depender de lo que él coma. Hay pacientes que todavía siguen comiendo perfectamente, y la sonda se ha colocado un poco antes y a lo mejor solo se utiliza o para los líquidos o para la medicación, pero los pacientes pueden seguir comiendo con la sonda. Y de hecho yo siempre digo una cosa, y es que la colocación de la sonda es una cosa reversible. Si alguien prueba la sonda y un mes después de tenerla dice, yo quiero que esto me lo quiten porque no quiero tener esto aquí y prefiero comer yo como pueda, la sonda se quita en un momento, se quita en la consulta, se pone una tirita y el agujero se cierra solo. Y yo creo que es importante tener también esa sensación de que puede ser una cosa temporal si yo quiero. Por lo general no lo es, pero si yo decido no tener eso, se puede quitar, es una cosa reversible. Pero efectivamente los pacientes pueden comer teniendo la sonda puesta, desde luego. Vale. Mira, que otra persona nos dice, ¿por qué cuando como algo picante me da la tos? Bueno, eso probablemente no sé si tendrá algo que ver con la enfermedad o no. Probablemente cuando comemos algo picante, si yo tengo ya un poco de dificultad para respirar, algo de picante
pase a la laringe, es decir, pase a la vía respiratoria y eso me produce tos. Probablemente sea eso, que el picante al final irrita y nos cuesta más tragarlo, y esa irritación a veces a nivel de la laringe, si pasa un poco de contenido a nivel de la laringe, pues puede producir tos. Pero vamos, no es una cosa frecuente tampoco. Vale. Mira, otra pregunta es, ¿cada cuánto tiempo tenemos que cambiar la sonda? ¿Cada cuánto tiempo es conveniente cambiarla? Vamos a ver, la sonda en principio la cambiamos cada 6 meses, salvo que la sonda esté muy deteriorada. Hay sondas que se deterioran más, dependiendo un poco de la alimentación y del cuidado, sobre todo de lo que hay que procurar es hacer bien los lavados de la sonda. Después de pasar la alimentación, normalmente se pasa entre 100 y 150 mililitros de agua, pero por lo general se recambian cada 6 meses. Hay sondas que aguantan más y hay sondas que aguantan menos, pero vamos, así como tiempo general son 6 meses. Vale. Otra pregunta es, ¿qué consistencia debemos dar a los líquidos con el espesante? Vamos a ver, la consistencia que hay que dar a los líquidos es la que uno necesite. Hay pacientes que necesitan consistencia néctar, es decir, como un zumo de melocotón, otros que necesitan más consistencia, como miel, y otros que necesitan más consistencia todavía, ¿no? Como si fuese un pudding. Es verdad que en las fases iniciales, al principio, simplemente con cambiar un poquito la consistencia del agua, porque el agua va muy rápido dentro de la boca, dentro de la faringe, simplemente con echar un poco de espesante y cambiar la consistencia a algo tipo néctar, como si fuese un zumo de melocotón, ya es suficiente. Es decir, muchas veces los pacientes les damos el espesante y lo que hacen es espesar el agua hasta que eso se convierte casi como en una gelatina, ¿no? Y entonces no lo aceptan bien, no lo toleran bien. Y no es necesario eso. Simplemente con darle un poco de consistencia. De hecho, hay muchas veces que los pacientes dicen que el agua la tragan mal, pero la leche bien, porque la leche ya tiene una consistencia algo distinta al agua, ya no corre tanto dentro de la faringe, y con eso es suficiente. Entonces, el espesante no significa que yo tengo que convertir mi agua en una gelatina, no, la puedo convertir como en un zumo de melocotón, si quiero. ¿Vale? Vale. ¿Con la gastrostomía se puede beber una copa de vino? ¿Se puede beber una copa de vino? Sí. Si no tengo dificultad para tragar, me la puedo tomar perfectamente. Vale. Otra pregunta que nos hacen es, ¿con la tráqueo hay que tener algún cuidado especial? ¿Con la, perdón? ¿Con la tráqueo hay que tener algún cuidado especial? En cuanto a la nutrición. No sé. Vamos sí, a ver. Supongo que sí, ¿no? En cuanto a la nutrición, no. Digamos que la traqueostomía es una cosa y la gastrostomía es otra. Son cosas completamente distintas. Cuidado especial en cuanto a la tráqueo. Si es solo la tráqueo, sí. La tráqueo lleva unos cuidados, digamos, más complicados, más complejos que lo que es la gastrostomía. La gastrostomía, el cuidado es muy sencillo. Es muy sencillo, pero la tráqueo sí. Ahora, si influye algo la gastrostomía en la tráqueo, en principio no influye nada. Vale. Bueno, nos dicen, es conveniente tomar gelatinas en lugar de agua, pero bueno, ya lo has respondido con la pregunta anterior. Bueno, la gelatina es verdad, si yo tengo que tomar el agua en esa textura, es mejor tomar gelatina. ¿Por qué? Porque la gelatina tiene calorías. ¿Vale? La gelatina, aparte de ser agua, de llevar mucha agua, tiene calorías, por lo cual al final nutre más tomar gelatina que tomar agua gelificada. Vale, gracias. Bueno, no sé si alguien más se anima a hacer algún tipo de pregunta. No tenemos ninguna por ahí pendiente. Alguien que quiera pues puede hacer una seña o cualquier cosa y Arturo nos responde. Y Arturo, si quieres añadir algo nuevo, algo más, complementar algo. Otra cosa que se me ha quedado antes en el tintero es, que también preguntan los pacientes, es ¿cuándo tengo que tomar los suplementos? ¿Vale? O sea, ¿en qué momento del día? Los suplementos, como ya he dicho, no tienen que sustituir a una comida, sino que la tienen que complementar. O tienen que complementar las calorías y las proteínas que yo me tomo a lo largo del día. Con lo cual,
yo siempre recomiendo tomar los suplementos justo después de la comida, ¿vale? O pasado un tiempo después de la comida. ¿Por qué? Porque si yo desayuno a las 9 de la mañana y a las 12 me tomo mi batido, a las 2 no tengo hambre. Con lo cual, lo que hay que hacer es tomar el batido lo más alejado posible de la siguiente comida. Con lo cual, yo desayuno a las 9, termino a las 10 de desayunar y a lo mejor a las 10:30 me tengo que poner a tomar el batido para separarlo lo máximo posible de la siguiente comida, que puede ser a las 2, 2:30, ¿vale? Si tengo que tomar 2, pues hago lo mismo, ¿eh? Pues tomo uno después del desayuno y otro después de la comida, para separarlo lo máximo posible de la cena. También otra opción es después de cenar, que yo a lo mejor se cena pues 8:30, 9 y hasta las 12 no me voy a la cama, bueno, pues en ese periodo, hasta las 12, tomarme otro batido. Vale, pero siempre lo más importante es separarlo lo máximo posible de la siguiente comida porque si no quita mucho el apetito. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Preguntan... Sí, ¿lo has visto? Sí, que si el paciente no quiere la PEG, que si hay otras opciones. Bueno, si el paciente no quiere la PEG, hay, y la necesita de verdad, si la necesita para mantener una nutrición, un estado nutricional adecuado, ¿hay otras opciones? Sí. La otra opción sería la nutrición parenteral, es decir, nutrición a través de un catéter venoso. La nutrición va como un suero a una vena. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo la colocación del dispositivo. Es mucho más complejo el cuidado del dispositivo. Es mucho más complejo la administración de la alimentación. El riesgo de infección es muy alto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final le estoy metiendo algo dentro de una vena y tengo ahí una vena, digamos, abierta al mundo, aunque los catéteres son especiales y están muy bien diseñados para minimizar las infecciones, pero es muy frecuente en un paciente que lo tiene que utilizar todos los días. Además, la nutrición no se puede pasar, la nutrición parenteral, es decir, a través de la vena, no se puede pasar en 2 horas, ¿no? Hay que pasarla en 12, 14 horas, por lo cual tiene que ser por la noche, tiene que ser nocturna. Es mucho más complejo que la nutrición por la sonda de gastrostomía. Vale, gracias. Aquí nos dicen, ¿por debajo de qué capacidad pulmonar no es posible operar para poner la PEG? Generalmente por debajo del 50%. Por debajo de un 50%. En algunos pacientes nosotros lo hacemos por debajo del 50%, porque tenemos aquí la posibilidad de ventilar con la BiPAP durante el procedimiento, pero bueno, más o menos cuando la FEBI cae eso, por debajo del 50%, ya no se recomienda colocarla, aunque bueno, en algunos casos se puede hacer. Vale, gracias. ¿Alguien quiere preguntar, nos surge alguna duda más o lo ha explicado tan bien todo que no tenemos ningún tipo de duda? Si alguien tiene alguna duda, que se anime, que no pasa nada, que no es de vergüenza. Sí, lo que queráis. Pues nada, si no tenemos ningún tipo de duda, bueno, si quieres añadir algo más, Arturo, y si no, pues vamos finalizando, ¿vale? Bueno, nada, simplemente daros las gracias a todos por invitarme a participar y nada, que cualquier otra duda que tengan, lo que sea, pues también nosotros estamos siempre en la unidad de ELA, en el Hospital Carlos III, que forma parte del Hospital de la Paz. Cualquier cosa que necesitéis, pues allí estamos siempre. Nuestra unidad funciona muy bien, siempre estamos muy a disposición de los pacientes, nos llaman por teléfono, con nuestras enfermeras de casos. Entonces, bueno, lo que necesitéis, o si tienen alguna duda, me la transmites por mail o lo que sea y yo la resuelvo.
Vale. ¿Vale? Pero que no se queden con dudas sobre esto. Exactamente, sí. Y nada, y gracias a ti de verdad por compartir tu tiempo y tu profesionalidad y experiencia con nosotros, con Adela y con Adelante y todos los enfermos, ¿vale? Muchísimas gracias de verdad, muchas gracias a todos los asistentes y como ha dicho Arturo, de verdad que si tenéis algún tipo de duda... Mira, aquí me llega una pregunta, si la Sí, quieres lo he responder, visto. ¿sí? Sí, Responde si quieres. ¿qué alimentos producen más saliva? A ver, por lo general, los alimentos que producen más saliva son los alimentos ácidos. ¿Eh? Es decir, las frutas, los cítricos, el vinagre, producen más saliva. Es verdad que el paciente que tiene hipersalivación, al final todo le produce más saliva, pero por lo general los ácidos es lo que más... Y lo que es muy salado también produce más saliva. Vale, muchas gracias. Pues nada, cualquier duda que os surja de verdad, hacénosla llegar, bien a Rosa o bien a mí, se la hacemos llegar a Arturo y nos responde, pero que no nos quedemos con ningún tipo de duda sobre estos aspectos, ¿vale? Muchísimas gracias, Arturo, por tu tiempo, muchísimas gracias a todos y nada, estamos trabajando en nuestro próximo taller, os lo comunicaremos en los próximos días, ¿vale? Y de verdad, muchísimas gracias, continuamos trabajando, lo que necesitéis, aquí estamos y nos vemos muy pronto. Compartiremos el vídeo con las recomendaciones de Arturo en los próximos días para que lo tengáis ahí si lo queréis volver a ver y demás, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a vosotros y a ti, Arturo, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, un Pues saludo. muchas gracias a vosotros otra vez y contad conmigo para lo que queráis, ¿vale? Perfecto, Si